Narraciones Fantásticas presenta El embudo de cuero de Arthur Conan Doyle, segunda parte. En la descripción encontrarás el significado de algunas palabras e información adicional. Para una experiencia fantástica, utiliza un sistema de audio 2.1 o auriculares. La petición me pareció grotesca, pero es el caso que yo soy hombre de naturaleza complicada por todo lo que resulta raro y fantástico. No creía ni remotamente en la teoría de Dacre, ni abrigaba esperanza alguna de éxito en aquel experimento. Sin embargo, me agradó la perspectiva de realizarlo. Dacre acercó con mucha seriedad un pequeño mostrador a la cabecera de la que iba a ser mi cama y colocó encima el embudo. Luego, después de un corto diálogo, me dio las buenas noches y se retiró. Permanecí algún tiempo fumando junto a la chimenea, mientras el fuego se convertía en cenizas, y di vueltas en mi cabeza al curioso incidente ocurrido y al extraño experimento que quizá me esperaba. Aunque yo era escéptico, no dejó de impresionarme la absoluta seguridad con que Dacre se había expresado. También lo extraordinario del ambiente, la enorme sala en la que estaban reunidos aquellos objetos extraños, muchos de ellos siniestros, me embargaron con cierta sensación de solemnidad. Finalmente me desvestí, apagué la luz y me acosté. Después de dar muchas vueltas en la cama, me dormí. Voy a tratar de describir, con toda la minuciosidad que me sea posible, la escena que se me presentó en sueños. Se me ha quedado grabada en la memoria con mucha mayor nitidez que todas las escenas vistas con mis propios ojos de hombre despierto. Vi una habitación que tenía el aspecto de estar abovedada. La arquitectura era tosca, pero muy sólida. Constituía evidentemente parte de un gran edificio. Sobre una plataforma alfombrada de rojo, había 3 hombres sentados, los 3 vestidos de negro, con sombreros también negros de terciopelo, que tenían una forma rara y recargada en la parte superior. Sus rostros eran muy solemnes y fúnebres. A mano izquierda estaban de pie 2 hombres de largos trajes, que tenían en sus manos unas carpetas, al parecer, atiborradas de documentos. A la derecha, mirando hacia mí, había una mujercita de cabellos rubios y de ojos bellísimos de un azul claro. Eran unos ojos de niña. La mujer pasaba ya de su primera juventud, sin que pudiera decirse que hubiese entrado en la edad mediana. Su cuerpo era un tanto grueso y su porte altivo y firme. El rostro pálido, pero sereno. Era un rostro extraño, agraciado, aunque felino, y emanaba de él una sutil sensación de crueldad, producida por su boca, pequeña, firme y recta, y por su mandíbula, algo voluminosa. Vestía una túnica de pliegues, floja y de color blanco. Tenía de pie a su lado a un sacerdote de cuerpo muy delgado y expresión anhelante, que le cuchicheaba algo al oído y levantaba a cada momento un crucifijo delante de los ojos de la mujer. Esta volvió la cabeza y miró por encima del crucifijo a los 3 hombres vestidos de negro, que me dieron la impresión de que eran sus jueces. Estaba yo viendo aquello cuando los 3 hombres se pusieron de pie y dijeron algo. No pude captar sus palabras, aunque me fijé en que era el del centro quien hablaba. Acto continuo, se retiraron de la habitación, seguidos por los 2 hombres que llevaban los documentos. En el mismo instante entraron con mucho brío varios hombres de aspecto rudo, vestidos con gruesos justillos, y retiraron primero la alfombra roja y después las tablas que formaban la tarima, dejando completamente despejada la habitación. Al desaparecer aquella especie de mampara, vi que detrás de ella había algunos objetos por demás extraños. Uno de ellos parecía una cama, pero tenía en ambas extremidades cilindros de madera,
con una manilla para graduar la largura de la misma. Otro objeto era un potro de madera. Vi varias otras cosas no menos curiosas y algunas cuerdas que colgaban y que además pasaban por distintas poleas accionadas por ellas. Tenía cierto parecido con un moderno salón de gimnasia. Una vez despejada la habitación, apareció en escena un nuevo personaje, alto, delgado, vestido de negro, de cara enjuta y severa. El aspecto de aquel hombre me espeluznó. Sus ropas brillaban de grasa y estaban salpicadas de manchas. Se conducía con lenta e impresionante solemnidad, como si desde el momento de entrar hubiese tomado posesión de todo aquello. A pesar de su aspecto rudo y de su sórdida vestimenta, tenía que actuar allí. La habitación le pertenecía, era él quien mandaba. Enrolladas a su antebrazo izquierdo, llevaba varias cuerdas delgadas. La dama lo miró de arriba a abajo, de manera escrutadora, pero sin cambiar la expresión de su rostro. Esa expresión era de firmeza, casi de desafío. En cambio, la del sacerdote se había transformado muchísimo. La expresión de su rostro era de una palidez mortal, y distinguí en su frente, ancha e inclinada, el brillo de las gotas de sudor que se le deslizaban. Alzó los brazos en actitud de súplica y se inclinó una y otra vez para murmurar frases frenéticas al oído de la dama. De pronto, el hombre vestido de negro se adelantó, desenrolló una de las cuerdas de su antebrazo izquierdo y ató a la mujer por las muñecas. Esta alargó sus manos mansamente hacia el hombre, mientras él realizaba su tarea. Hecho esto, agarró con aspereza el brazo de la mujer y la condujo hasta el potro de madera, que le llegaba un poco más arriba de la cintura. La tendió de espaldas encima del potro, con la cara mirando al techo. El sacerdote, trémulo de espanto, se había precipitado fuera de la habitación. Los labios de la mujer se movían rápidos, y aunque yo nada podía oír, comprendí que rezaba. Le colgaban los pies a uno y otro lado del potro, y los rudos lacayos que ayudaban al hombre negro en sus tareas ataron cuerdas alrededor de sus tobillos y fijaron su otra extremidad a unos anillos de hierro que había en el piso de piedra. Sentí cómo se me sacudía el corazón a la vista de aquellos ominosos preparativos, pero no pude apartar los ojos del extraordinario espectáculo, porque lo espantoso de la escena me tenía fascinado. Entró un hombre cargado con un cubo de agua en cada mano. Siguió a ese otro más, con un tercer cubo. Los colocaron junto al potro de madera. Este segundo hombre que había entrado traía en la otra mano un caso de madera con un mango recto. Se lo entregó al hombre vestido de negro. En ese mismo instante, se acercó uno de los lacayos con un objeto negro en la mano. Ese objeto me produjo, incluso en sueños, una confusa sensación de cosa conocida. Era un embudo de cuero. Con un impulso tremendo y horrible, lo metió en... No pude aguantar más. Se me erizaron de horror los cabellos. Me retorcí, forcejé, rompí las ataduras del sueño. Me precipité con un alarido dentro de mi propia vida y me vi temblando de espanto, tendido en el sofacama, en el interior de la colosal biblioteca, mientras el claro de la luna irrumpía por la ventana, proyectando extrañas figuras geométricas en negro y en plata sobre la pared del fondo. Qué sensación tan bendita de alivio experimenté al encontrarme de regreso en mi siglo XIX, volviendo desde aquella bóveda medieval hasta un mundo en el que los hombres tienen dentro de su pecho corazones humanos. Me senté en mi cama y con el alma dividida entre el espanto y la gratitud. Pensar que hubo tiempos en que se hacían esas cosas, en que podían hacerse sin que Dios fulminara con su rayo mortal a semejantes canallas. ¿Era todo aquello una simple fantasía? ¿O respondía en realidad a hechos ocurridos en las épocas nefastas y crueles de la historia del mundo?
Hundí mi cabeza sollozante entre mis manos temblorosas. De pronto, de una manera súbita, mi corazón pareció inmovilizarse dentro de mi pecho. Fue tan grande mi espanto que ni siquiera pude gritar. Atravesando la oscuridad de la habitación, algo se iba acercando a mí. Lo que deshace a un hombre es el espanto que se produce sobre otro espanto. No razoné. No me fue posible. Tampoco pude rezar. Permanecí sentado como una estatua de hielo, con la mirada fija en la negra silueta que venía hacia mí, cruzando la enorme sala. De pronto, esa figura salió al blanco camino del claro de luna y volví a respirar. Era Dacre, y la expresión de su rostro denotaba que su terror era tan grande como el mío. ¿Fue usted? Por amor de Dios, ¿qué le ocurre? No sabe, Dacre, cuánto me alegro de que haya venido. Me hundí en un infierno. Fue algo... Ni siquiera puedo explicarlo. Fue algo horrible. ¿Fue usted, pues, el que gritó? Sí, creo que debí de ser yo. La servidumbre está aterrada. Encendió una cerilla y prendió la lámpara. Creo que podríamos encender otra vez el fuego de la chimenea. Válgame Dios, mi querido amigo. Qué palidez la suya. Cualquiera diría que ha visto un espectro. Los he visto. He visto varios. Según eso, el embudo de cuero ha entrado en acción. Ni por todo el dinero que usted me ofreciese, volvería yo a dormir cerca de ese artefacto infernal. Dacre rió con ganas y dijo: Yo contaba con que usted tendría una noche movidita. Me lo ha pagado haciéndomela pasar a mí, porque el alarido que lanzó no ha sido cosa muy agradable a una hora cercana a las 2 de la mañana. Por lo que acaba usted de decir, me imagino que ha visto en sueños toda la espantosa escena. ¿Toda la escena espantosa? El tormento del agua, o como se llamaba en los simpáticos días del Rey Sol. El interrogatorio extraordinario. ¿Lo aguantó usted hasta el final? No, gracias a Dios. Me desperté antes de que empezara realmente. Vaya, de todo eso salió usted ganando. Yo resistí hasta el tercer cubo. Bueno, se trata de asunto viejo y como ya todos ellos están en sus tumbas, ¿qué importancia tiene el conocer los antecedentes que los llevaron hasta ese extremo? Me imagino que usted no tiene la más remota idea de qué escena fue la que vio en realidad. El tormento de alguna mujer criminal. Pero si sus crímenes guardaban proporción con su castigo, debió ser, efectivamente, una terrible malhechora. Nos queda por lo menos ese pequeño consuelo, dijo Dacre, ciñéndose al cuerpo su batín y agazapándose más cerca del fuego. Eran, en efecto, proporcionados a su castigo. Es decir, si no estoy equivocado sobre la verdadera personalidad de aquella dama. ¿Y cómo ha podido identificarla? Por toda respuesta, Dacre tomó de la biblioteca un viejo volumen encuadernado en pergamino. Preste atención a este libro escrito en un francés del siglo XVII, del que le iré dando una versión aproximada conforme leo. Usted mismo podrá opinar sobre si he aclarado o no el acertijo. La acusada fue conducida a presencia del Alto Tribunal del Parlamento, en funciones de Corte de Justicia. Se la acusó del asesinato del maestro Dugudugbé, padre suyo, y de sus dos hermanos, los señores Dugbé, funcionario civil el uno y consejero del Parlamento el otro. Al verla, resultaba difícil creer que hubiese cometido realmente hechos tan nefastos, porque su aspecto era bondadoso, su estatura pequeña y su cutis sonrosado, con ojos azules. Pero el alto tribunal la consideró culpable y la condenó al interrogatorio corriente y al extraordinario para forzarla a dar los nombres de sus cómplices. Después de eso, sería conducida en una carreta a la plaza de Grue, donde le cortarían la cabeza, procediéndose luego a quemar su cuerpo y a esparcir sus cenizas a todos los vientos. La fecha en que se registró esta nota es el 16 de julio de 1676. Es interesante, pero no convincente. ¿Cómo demuestra usted que esas dos mujeres
eran una misma persona. A eso voy. El relato pasa a dejar constancia de cómo se condujo la mujer al ser sometida al interrogatorio extraordinario. Cuando se acercó el verdugo, ella lo reconoció por las cuerdas que él llevaba y alargó sin vacilación sus propias manos, mirándole de la cabeza a los pies sin pronunciar palabra. ¿Qué tal concuerda esto? Concuerda del todo, en efecto. La condenada contempló sin pestañear el potro de madera y los anillos que tantos miembros habían desencajado y tantos alaridos de angustia habían producido. Cuando sus ojos se posaron en los 3 cubos de agua que estaban ya preparados junto a ella, dijo con una sonrisa: Monsieur, seguramente al traer toda esa agua lo ha hecho con la intención de ahogarme, porque supongo que no se imaginará que una persona de estatura tan pequeña como la mía sea capaz de engullirla totalmente. ¿Quiere usted que lea los detalles del tormento? De ninguna manera. Por amor de Dios, de ninguna manera. Aquí veo un párrafo que le demostrará con absoluta seguridad que se describe la mismísima escena que usted ha contemplado esta noche. El bondadoso abate Pirot, incapaz de contemplar las torturas a que se veía sometida su penitente, había salido corriendo de la habitación. ¿Le convence a usted eso? Debo admitir que me convence por completo. El suceso del relato es ciertamente el de mi sueño, pero ¿quién era esa mujer, dotada de tantos atractivos y que tuvo un fin tan trágico? La respuesta de Dacre fue cruzar hasta donde yo estaba y colocar la lámpara pequeña encima de la mesa próxima a mi cama. Levantó el ominoso embudo y giró el recubrimiento de latón de manera que le diese la luz de lleno. Visto de ese modo, lo grabado en él apareció con mayor nitidez que la noche anterior y dijo Dacre: Hemos quedado ya de acuerdo en que esta es la divisa de un marqués o de una marquesa. También en lo referente a que la última letra es una B. Así es, sin duda alguna. Pues bien, yo apunto a la idea de que las demás letras, de izquierda a derecha, son las siguientes: M, D minúscula, A, una D minúscula y a continuación la B final. Sí, en efecto. Estoy seguro de que usted las ha interpretado correctamente. Distingo con toda claridad las 2 letras minúsculas que dice: Esto que acabo de leerle es la minuta oficial del proceso de Mary Madeleine Ducre, marquesa de Brimbley, una de las más célebres envenenadoras y asesinas de todos los tiempos. Permanecí sentado y en silencio, bajo el peso abrumador de aquel incidente de índole tan extraordinaria y de la prueba decisiva con que Dacre había explicado lo que realmente significaba. Recordé de una manera confusa ciertos detalles de la vida de aquella mujer. Su desenfrenado libertinaje, la sangre fría y la prolongada tortura a que sometió a su padre enfermo, y el asesinato de sus hermanos por mezquinas ventajas. Me acordaba asimismo de su valeroso fin, que la había redimido hasta cierta medida de la abominación de su vida, y que todo París, preso de compasión por ella, en sus últimas horas la había bendecido como mártir después de haberla maldecido como asesina. Una objeción, y solo una, surgía en mi cerebro. ¿Cómo fue que las iniciales de su nombre y apellido fuesen inscritas junto con el distintivo de su rango en el embudo? ¿O es que llevaban su respeto medieval a la nobleza hasta el punto de inscribir sus títulos en los instrumentos de tortura? Ese mismo problema me tuvo intrigado a mí, pero es susceptible de una explicación sencilla. Ese caso despertó en su tiempo un interés extraordinario, y resulta muy natural que la Rainy, jefe de policía, retuviese el embudo como recuerdo macabro. No era suceso frecuente el que una marquesa de Francia fuese sometida al interrogatorio extraordinario. Ahora bien, el grabar las iniciales de la mujer en el embudo para que sirviera de información a los demás es, desde luego, un recurso de lo más corriente en un caso así. Bueno, ¿y esto de aquí?, pregunté, apuntando con el dedo hacia las marcas que se veían en el gollete de cuero.
Dacre me contestó, retirándose de mi lado. Esa mujer era una tigresa, y me parece evidente que tendría dientes fuertes y afilados, como los tienen las tigresas de otra especie. Rescata las obras clásicas de la literatura universal compartiendo y dando like a este video. Suscríbete para ser parte de la comunidad fantástica. No olvides activar la campanita de notificaciones y así no perderte de nada. Entra a nuestro Patreon para obtener beneficios exclusivos. Síguenos en nuestras redes sociales. Te dejamos los enlaces en la descripción. ¡Hasta pronto!